Muchísimo gusto saludarlos, bienvenidos. Esto es, iniciamos este proyecto Cristian con acento en el debate. Tenemos un tema muy polémico que ha estado generando mucho ruido, digámoslo así, en los medios de comunicación y entre la población o entre sectores importantes de la población de Michoacán. Lo voy a decir en términos coloquiales, en términos muy populares, aunque ahorita vamos a escuchar a nuestros panelistas expresarse de manera muchísimo más técnica. ¿Aborto sí o aborto no? El derecho a la vida o la posibilidad de que las mujeres tengan protegidos sus derechos sexuales y por supuesto el derecho a convertirse en mamás. ¿Ustedes qué opinan? Hemos invitado a dos personajes públicos importantes que conocen los temas y que los traen a flor de piel. Se los voy a presentar inmediatamente. Vamos a arrancar este proyecto Cristian con acento con Circe López. Circe, activista social, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias. Me da gusto que estés aquí, Circe. Gracias por invitarme. Gracias. Y también está con nosotros el diputado local Baltasar Gaona. Diputado, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, buenas tardes a todos. Circe, un placer estar contigo y desde luego contigo, Cristian. Me da muchísimo gusto. Popularmente, Circe, lo identificamos de manera sencilla así. Aborto sí, aborto no. Pero ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es lo que tú estás defendiendo, Circe? Porque me parece algo importante. No solamente formas parte de grupos activistas y de mujeres feministas, las proteges, las cuidas, se protegen y luchan entre ustedes, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Tú a favor de qué estás, Circe? Yo estoy a favor de los derechos humanos de las mujeres, integrando justamente y reconociendo los derechos sexuales y reproductivos. También estoy a favor de la vida, también estoy a favor de decidir, entonces creo que es una oportunidad de a lo mejor tener algún punto de encuentro, ¿no? Porque a mí me parece que de lo que adolecemos en este momento socialmente es que no tenemos una posibilidad de interlocución, ¿no? Entonces creo que un tema tan importante y tan relevante que implicaría reconocer a las mujeres no solamente como personas, sino como sujetas de derecho, implica aceptar todo lo que es su condición en términos de su cuerpo, de su vida, de su primer territorio, que es este espacio donde se puede gestar. Pues bueno, puede haber a lo mejor un punto de encuentro en el cual se respete y se le garantice ese derecho, ¿no? Para que no muera por ejercer su derecho. Fíjate, hay momentos, Baltasar, Circe, hay momentos en los que me ha tocado escuchar a mujeres y a hombres decir que no logran identificar bien a bien qué están luchando ustedes. Y te voy a platicar cosas que seguramente tú has escuchado. Cosas como, es que ellas están a favor del aborto o están a favor del libertinaje sexual y que las mujeres entonces puedan desarrollar plenamente su sexualidad y si se quedan embarazadas, pues entonces interrumpir el embarazo en cualquier momento. Bien a bien y de manera muy particular, Circe, ¿qué estás defendiendo? Como lo dije, estoy defendiendo el derecho que todas las mujeres tenemos a ejercer nuestra sexualidad y nuestra reproducción de manera libre, de manera con mucha decisión. Incluso si se quiere ejercer de manera libre, creo que es importante que tengamos acceso, como lo tenemos hoy en día, y bueno, desde hace varios años, un acceso que nos permite la Constitución, en el cuarto constitucional, en donde nos señala que las mujeres no solamente somos igual a los hombres, sino que los hombres y mujeres pueden decidir en el número y espaciamiento de sus hijos e hijas y tomar la decisión sobre ello, ¿no? Yo creo que eso es un paso muy importante y sí, estoy también a favor del aborto. Y es importante decirlo porque el aborto es un evento muy, pues se puede decir que de los procesos que las mujeres transitan en su cuerpo. No es algo que sea ajeno a muchas mujeres. Hay hechos de aborto, sucesos de aborto que ocurren en el cuerpo de las mujeres sin que las mujeres se den cuenta. Entonces, ¿por qué? Porque ha habido todo un desconocimiento sobre cómo es ese proceso de el ejercicio de la sexualidad vinculado al asunto de la reproducción. Y creo que es un avance muy importante que las personas, los sujetos, hombres y mujeres, no solamente las mujeres, podamos ejercer nuestra sexualidad sin riesgo a la reproducción o viceversa. Pero en este mundo fallan las cosas, fallan los métodos anticonceptivos, puede que falle el momento en el que están algunas mujeres o puede ser que falle el Estado en protegernos
o en proteger a las mujeres que pueden ser agredidas sexualmente, porque para ello existe el Código Penal y justamente Michoacán tiene 5 actualizaciones o 5 razones por la cual no es punible el aborto en nuestro estado, ¿no? Es uno de los más avanzados. Entonces creo que es importante señalar que no se trata de un asunto de libertinaje como a lo mejor podría pensarse. La mayoría de las mujeres que en lo personal como organización he acompañado a lo largo de muchos años de mi vida, no lo han hecho en primer lugar porque no las cuestiono, pero las que han querido compartir no lo han hecho por una situación que tenga que ver como porque hay un libertinaje, no entiendo muy bien a qué estemos definiendo como libertinaje. La mayoría de ellas ha sido, y te lo quiero decir, han sido mujeres casadas con hijos que no pueden y no quieren seguir teniendo más. La otra ha sido mujeres que han sido agredidas sexualmente, muchas de ellas niñas y adolescentes. Y hay otro tanto en donde algunas mujeres, que no ha sido la mayoría por así decirlo, que se encuentran en un proceso en el cual en ese momento no pueden continuar con el embarazo, ya sea por una afección física o ya sea porque no es el momento que ellas pueden enfrentar en sus vidas, ¿no? Entonces, esto es importante y muchas de estas mujeres han ido con sus parejas o con sus mamás. Entonces, es importante decirlo porque, pues a mí me parece que sí se han creado muchos mitos y tabús al respecto y que creo que es importante que la gente sepa que esto es más cotidiano de lo que se imagina, ¿no? Y así como se han creado mitos y tabús, Baltasar, respecto a, seguramente también te ha tocado escuchar que dicen, es que quieren ser libertinas, me ha tocado escucharlo, Circe, y lo que quieren es darle rienda suelta y abortar en el momento que sea, etcétera. ¿De qué estamos hablando contigo? ¿Qué estás defendiendo, Baltasar? Porque también he leído y me ha tocado ver y escuchar también grupos de mujeres feministas duras en contra de iniciativas de ley que has presentado, en donde también aseguran que pues tú eres alguien que quiere limitar los derechos de las mujeres. Bien, primero que nada, sí quiero que quede muy claro que para la sociedad lo principal y lo que tiene más valor es la vida. O sea, no podemos concebir el mundo si no reconocemos lo importante que es la vida de cada ser humano. O sea, la vida lo vale todo. Es más, considero que el derecho a la vida debería ser el fundamento de cualquier legislación en el mundo, de cualquier instrumento legal, porque al final del día, si los gobiernos, si las autoridades no cuidan lo más importante que es la vida, pues entonces no tendrían razón de existir los gobiernos ni las autoridades. O sea, lo más importante que le asiste a todo ser humano es el derecho a vivir. Y si a un ser humano le quitas ese derecho, pues ya de qué sirve que el gobierno te quiera dotar de salud, de seguridad o de otro tipo de derechos. Ya no tendría razón. Si se vulnera el principal derecho, estarías vulnerando todos los demás derechos. Es más, yo siempre he sostenido que del derecho de la vida es de donde emergen los demás derechos, y es solamente respetando el derecho a la vida como puedes hacer el uso y disfrute de todos los demás derechos. Si no tienes el derecho a vivir, no tienes ningún otro derecho. Partimos y partes entonces del derecho a la vida, como digamos la esencia desde donde se desdoblan los demás derechos. ¿Y qué estás defendiendo, Baltasar? Porque acabas de presentar iniciativas, bueno, no ahora, ya de tiempo atrás has presentado iniciativas que buscan, desde tu perspectiva, dotar de derechos, por ejemplo, a los embriones. ¿Lo entiendo bien? Y si no, tú corrígeme. A ver, lo que sucede es de que creo que el término no es correcto. Venga. Así, embriones como una cosa, mencionarlo como una cosa fría. Ajá. Sino que son personas que están en un proceso de formación y que en cierto tiempo, bueno, pues estarán dentro de la sociedad, como todos hemos pasado por todas esas etapas desde el momento de la concepción. Todos hemos pasado por ahí, hemos tenido diferentes etapas de desarrollo hasta que llega el momento en que, pues, por causas naturales o situaciones, el ser humano pierde la vida. Entonces, toda la vida es un proceso desde el momento de la concepción hasta su final. Y considero yo que es importante que los gobiernos sean responsables de garantizar este derecho a la vida desde el inicio
hasta su conclusión. Entonces, si se tiene el derecho a la vida, pues se puede tener el disfrute de más derechos. De lo que menciona sobre el asunto de derechos sociales a un embrión, pues no se puede eso entender como una cosa separada de la mujer embarazada. La mujer embarazada, y en este caso el bebé que está en el vientre, ambos deben de gozar de los derechos de protección del Estado. Esta última iniciativa que presenté, yo lo hacía ver de que la mujer embarazada en ese proceso es cuando está más susceptible a algún riesgo, a algún daño físico, emocional y algunos imprevistos. Por eso es necesario que las mujeres embarazadas en este lapso puedan tener asistencia social, donde puedan tener acceso a programas de alimentación, de vestido, de calzado, de diferentes elementos que son necesarios para que se le pueda garantizar el buen desarrollo del embarazo y que pueda concluir correctamente. También junto con ello, pues se entiende que el bebé que está en el vientre, pues también hace disfrute de estos derechos de la mamá, por tanto también es copartícipe de derechos en el sentido de los beneficios que tiene la mamá, y en el momento en que nace, bueno, pues yo propongo que puedan tener ellos acceso a programas de becas alimentarias, igual de vestido, de calzado, de cobijo, porque bueno, pues al inicio, cuando nace el bebé, pues también se corre un gran riesgo. Entonces, son las etapas, y yo estoy proponiendo desde que se tiene conocimiento de la concepción hasta el momento, hasta 5 años ya de nacidos, que es una etapa donde los infantes necesitan mejor alimentación, donde necesitan que sus huesos, su cuerpo, su cerebro se desarrolle correctamente, y por eso estoy proponiendo que ellos puedan tener este acceso a estos programas sociales. Decirte que tanto las mujeres embarazadas como los bebés han sido discriminados por mucho tiempo. El día de hoy podemos ver programas sociales para adultos mayores, para personas con discapacidad, para estudiantes, pero no hay programas sociales para las mujeres embarazadas, lo cual para mí se me hace un acto discriminatorio del gobierno. Y ahora estamos poniendo el problema en la mesa, y qué bueno que ya se aprobó por la legislatura que se le reconozcan estos derechos a la mujer embarazada. Un asunto de discriminación muy patente es que cuando se discrimina al bebé de una mujer que está en el vientre, también se está discriminando a la mujer, no nada más al bebé. Y ambos constituyen un grupo que ha sido invisibilizado por la sociedad y que no se le ha atendido correctamente. Ahora se tiene este grupo que ha sido invisibilizado, se tiene que enfrentar pues al gran compromiso que representa que se logre la vida en el proceso. Y junto con eso se enfrenta a embates discriminatorios y de presiones sociales, y a veces hasta de pareja, y a veces hasta de violencia física, por la situación en que se encuentra la mujer. Entonces creo que esta iniciativa también lo que hace es dar a conocer a la sociedad que las mujeres merecen respeto, y sobre todo las mujeres embarazadas. Hay un discurso que se ha dicho mucho de que se tiene una deuda histórica con todas las mujeres, y lo cual digo es cierto, pero sobre todo con las mujeres embarazadas, a quien siempre se les ha relegado. Circe, nos explicaba Baltasar algo interesante, las ideas que él tiene, en lo que él cree y lo que está proyectando desde el Poder Legislativo. Pero a ver, algo curioso, hasta donde entiendo, el diputado o su partido político es aliado del partido político que hoy gobierna en Michoacán y que gobierna desde el ámbito federal. Y leía por ahí que están preparando la posibilidad desde el Poder Ejecutivo de Michoacán de ejercitar una acción de inconstitucionalidad. Dice la secretaria de la Mujer, por decirlo de alguna manera, que consideran que es inconstitucional lo que el diputado estaría planteando en el Congreso del Estado de Michoacán. En fin, eso y más. Eso es lo que he leído por ahí. ¿Qué opinas de lo que nos ha explicado el diputado? Bueno, pues agradezco que estemos platicando. Coincido con usted en cuanto a 2 o 3 puntos que usted plantea. Coincido que efectivamente, como lo que usted está señalando, hay un proceso de evolución, yo no diría desde la concepción, sino desde la implantación,
porque la concepción es un concepto religioso, no existe realmente. Muchas veces no se dan cuenta exactamente en qué momento ocurre eso. Una relación sexual no necesariamente conlleva a que haya una concepción, ¿no? Sino, bueno, imagínate, esto sería un mundo mayormente sobrepoblado, ¿no? Pero sí coincido en que lo que usted plantea, diputado, hay un proceso evolutivo que conlleva a que esa implantación pueda convertirse en una persona. Y ese es un punto importante. Eso, que es el producto de un proceso de desarrollo y de gestación, pues bueno, puede que dé en un asunto de que sea una persona, nazca vivo o muerto, ¿no? Eso es algo que son sucesos que están dentro del proceso de también evolución y desarrollo, y que sí dependen de muchos otros factores, no necesariamente de la madre. También esto que usted señala son otros factores externos, etcétera. Ese es un punto que me parece coincidente, aunque no en el tema necesariamente si es concepción, porque justo ese es me parece que ese es el atavismo o la situación que divide la posibilidad de construir un diálogo. La otra que yo observo y que me parece importante es que sí coincido con usted que efectivamente hay una deuda histórica con las mujeres. Y sí, en muchos procesos, no solamente cuando están embarazadas, porque en realidad las mujeres no somos vulnerables. Se nos ha considerado por la tutela y por el patriarcado que somos vulnerables, pero en realidad se nos ha vulnerado, porque históricamente hemos sido privadas de las posibilidades de que sea garantista este Estado de ofrecernos y darnos, sin necesidad de ser víctimas, a que podamos gozar de los derechos, económicos, sociales, culturales y ambientales incluso, ¿no? Incluso de alimentación, coincido con usted. Y creo que es muy importante, y sí, efectivamente, las mujeres en diferentes etapas de su vida tienen y enfrentan condiciones bastante aberrantes, diría yo, en términos de violencia. Y una de los aspectos que al menos dentro de lo que yo he estudiado sobre el fenómeno de la violencia, algo que observamos son etapas en las cuales, dependiendo las condiciones en las que estén esas mujeres, pueden estar en una condición de mayor vulnerabilidad, y es entonces que el Estado tendría que garantizar. Y sí, efectivamente, alguna de ellas puede ser cuando están embarazadas, porque bueno, no me dejará mentir usted que cada vez que hay una decisión de los presupuestos públicos y que se deciden en esta, como en la anterior legislatura y como en la anterior y la anterior, donde se sacrifica y donde se quitan los recursos es en el tema que tiene que ver con la etiquetación de recursos hacia las mujeres. En realidad a mí me parece que hay una posición muy hipócrita a partir de la posición de algunos de sus compañeros dentro del Congreso, que pueden ser de segunda izquierda, que en realidad cuando se trata de hacer los ajustes de recursos, donde más recortan son en esos programas que tienen que ver, como les llaman, de asistencia social, ¿no? Es decir, es mejor sacrificar esa condición de esa mujer que sacrificar, por ejemplo, o garantizar pues que ganen más dinero, que haya para pues este asunto que hay tan polémico dentro del Congreso sobre el uso de los recursos. Entonces creo que es importante ir distinguiendo, porque a mí me parece que meter todo dentro de una bolsa resulta que confunde más, no solamente a la población. Coincido con el punto en donde efectivamente hay que hacer todo lo posible por garantizarle a las mujeres que sigan siendo sujetas de derecho, que las mujeres sigan siendo ciudadanas, que sigan siendo las mujeres personas que puedan decidir, y esa decisión no solamente compete a su espectro reproductivo, sino también en el espectro de la sexualidad. Hay una serie de elementos, por ejemplo, cuando las mujeres acceden a los servicios de salud, y que a lo mejor podríamos entrar en alguna coincidencia o no, o debatirla o no, no lo sé, pero, por ejemplo, no a todas las mujeres se les garantiza la posibilidad del uso de métodos anticonceptivos, y el hecho de que usen métodos anticonceptivos tampoco garantiza que esas mujeres a lo mejor puedan tener una cobertura del 100% de no embarazo, por ejemplo, porque algo que ha sucedido es que el funcionamiento de ciertas instituciones de salud, pueden ser desde las públicas hasta las privadas, lo que ha generado es que algunas mujeres, aún teniendo un método anticonceptivo, tienen un embarazo no planeado, no deseado, y que no lo pueden tener en este momento.
solo por el hecho de hacerlo se les criminaliza. La mayoría de las situaciones que vemos de encarcelamiento en las mujeres, bueno, la mayoría de ellas o muchas de ellas están no juzgadas por el pseudo delito que cometieron, sino por la serie de elementos o ideas o estigmatizaciones que se tienen al respecto, con el hecho de que una mujer está muy asociada a que se cree que debe ser madre, y esto no es así. Las mujeres también son profesionales, también las mujeres, a lo mejor hay mujeres que no quieren ejercer su sexualidad ni su reproducción, y entonces todos estos sistemas dentro o estas decisiones de las mujeres en su vida no se ven reflejadas por los programas, ni se ven reflejados por los recursos presupuestarios, y coincido con usted porque eso limita y eso sí vulnera la condición de las mujeres. Entonces creo que a lo mejor habría que replantear, o cómo le hacemos para que esta decisión que ya se viene en algunos meses con respecto a la toma de decisiones con la distribución de recursos, pues pueda ser enfática en estos que usted señala y le preocupan, pero que eso no implique que el cubrir esos derechos o garantizarles esos impidan el ejercicio de lo otro, porque se supondría que el Estado es garante y precisamente es como el Estado puede ejercer o puede poner ciertas condiciones, por así decirlo, que le permitan a las mujeres que por las decisiones que tomen no sean encarceladas, no sean criminalizadas, ni sean pues devaluadas o criminalizadas en el hecho de dejarlas morir por una decisión que tomen, ¿no? A ver, Baltasar, interesante lo que plantea Circe. Te quiero preguntar dos cosas. La primera, ¿qué opinas? Esto que yo leí, seguramente tú lo leíste, que áreas del Poder Ejecutivo de Michoacán estarían buscando una acción de inconstitucionalidad a lo que tú planteaste. Primera pregunta, ¿tú qué pensarías de eso? Y lo segundo, te quiero preguntar lo siguiente a partir de lo que está estableciendo Circe. Es pregunta, ¿no valdría la pena que el Estado, en este caso el Estado de Michoacán de Ocampo, facilitara desde el Poder Legislativo y el Ejecutivo la infraestructura, las posibilidades, los especialistas para que las mujeres pudieran interrumpir en cualquier momento un embarazo, para tratar de evitar, por ejemplo, muertes por ejercicios insalubres, y que quedara a la libertad de cada una de las personas el ir o no ir a la clínica? A ver, la clínica la tienes en la esquina, ya tú decidirás si vas o no vas, pero la clínica existe. Habrá quien diga, sé que existe, sé que está ahí en la esquina, yo no quiero ir a la clínica. Perfecto, no vayas, porque de otra manera, no sé, salvo tu mejor opinión, Baltasar, de todos modos creo que hay muchas mujeres que, si se los negaran, lo van a ir a hacer. En fin, finalmente tú eres el experto, ¿qué opinas? A ver, primero sobre lo del Poder Ejecutivo. El concepto que se maneja de embarazo no deseado, yo sugeriría que fuera embarazo inesperado, porque realmente es inesperado, no es de que si fuera no deseado, pues no se hubiese tenido una relación sexual. Yo considero que más bien debe ser inesperado. Ahora, por otro lado, el asunto de los derechos reproductivos, tanto de las mujeres como de los hombres, están garantizados, en el sentido de que en la sociedad, tanto hombres como mujeres pueden decidir libremente con quién poder tener una relación sexual. Y ahí está garantizado el derecho de poder decidir sobre el cuerpo de las personas, de poder decidir sobre su vida sexual. Ahí está, está garantizado. Hoy en día cualquier mujer o hombre puede tener una relación sexual con quien así lo consideren de manera mutua. Entonces está garantizado ese derecho a la reproducción, al poderse relacionar sexualmente. Eso está garantizado. El asunto de un embarazo, sea inesperado, un embarazo deseado, es la consecuencia de la decisión que se toma previamente al hacer ejercicio de ese libre derecho. Entonces, bueno, de un ejercicio de un derecho, pues se genera el embarazo. Y entonces, bueno, ya el embarazo es consecuencia de una decisión que se tomó previamente. Por lo tanto, se deberían de facilitar por parte del gobierno todas las condiciones necesarias y todos los programas sociales para proteger esa vida y que esa vida
pueda formarse debidamente, de la manera sana y cuidar también a la mamá. El estar promoviendo el tema del aborto, como tú mencionas, bueno, es que sabes que de todos modos lo hacen, ¿por qué no permitirlo? Hay muchas cosas que están prohibidas en el Código Penal y que de todos modos se siguen haciendo. Están prohibidos los homicidios, los asaltos, entonces vamos a pensar que porque de todos modos se hacen, entonces ya vamos a darles el derecho a las personas de que roben, de que asalten, de que hagan lo que quieran. Creo que no debe de ser así. Este caso es muy similar. Generalmente cuando algún ciudadano hace uso de sus derechos, y te pongo un ejemplo a lo mejor muy sencillo, alguien puede ejercer su derecho de libre tránsito y al hacer uso de ese derecho pues puede cometer un accidente, puede estropear carros y demás, pues se tiene que hacer responsable de la reparación de sus daños. No puede eximirse y decir, pues como tú estás haciendo uso de tu derecho de tránsito, pues entonces las averías que hagas, no eres responsable de ellas, ¿no? Entonces, no podemos, el Estado no puede o no debe permitir este tipo de facilidades para acciones que pues son el resultado del ejercicio de un derecho. Básicamente es lo que te puedo comentar, por tanto te puedo decir que no es obligación del gobierno instalar clínicas abortivas, centros de este tipo. Hace poco en Estados Unidos pues se declaró inconstitucional este supuesto derecho del aborto, y entonces bueno pues queda muy claro. Aparte yo considero que este delito que ya está tipificado todavía en el Código Penal es un delito que se comete con alevosía, con ventaja, con todas las agravantes posibles, complicidad, con la mayor inhumanidad. Yo entiendo que hay un grave problema para las mujeres cuando se enfrentan a un embarazo. Y yo considero que primero se le deben de dotar de todos los elementos necesarios para que pueda llevar a buen término su embarazo. También considero que no se le debe de criminalizar a la mujer. Incluso ahorita actualmente en el Estado se prevé una sanción administrativa o algo muy sencillo, que incluso hasta eso es criminalizar a la mujer. Creo que sí es necesario que no se le criminalice a la mujer, pero también no se puede considerar que no sea un delito el aborto. Yo por eso, en esa circunstancia, yo propondría que en el Código Penal sí quedara estipulado el aborto como un delito, pero sin sanción por resoluciones de la Corte, pero que siguiera permaneciendo el delito. A ver, yo los escucho a los dos y de verdad que detecto puntos de coincidencia. O sea, la verdad es que detecto puntos de coincidencia, ¿no? O sea, un diputado que dice que no se criminalice a la mujer, que se le dote a las mujeres de derechos, etcétera. Y te escucho a ti y pides algo muy similar, ¿no? A ver, efectivamente, que haya presupuestos suficientes para programas de apoyo y de impulso a las mujeres, que no se le criminalice a la mujer, en fin. A ver, y yo les agradezco que estén aquí en Cristian con Acento, pero entonces, ¿por qué allá afuera hay tanto ruido? ¿Por qué hay tanta polémica? Hay gente que se encabrona demasiado con el tema. ¿Por qué Circe? Y ustedes están aquí a todo dar, echándose un agua. ¿Por qué? Digo, qué bueno. Bueno, porque a mí me parece, dialogar. Sí, claro, yo creo que es importante, ¿no? Yo creo que justo lo que señalaba en un momento, y se lo reconozco al diputado, es que podamos conversar. Dialogar. A mí me parece que es importante. Solo que yo sí difiero en un punto que me parece sustancial. No todas las mujeres tienen esa posibilidad de decir que fue producto de un deseo. Creo que eso es una rama, y yo soy psicóloga social y creo que ahí hay un punto de quiebre que creo que hacen esa diferencia entre nuestras creencias y nuestras posiciones ante un tema específico que tiene que ver con el ejercicio de la sexualidad, diputado. Justo, yo no creo que una niña de 9, 10, 11, 12, 13, 14, incluso hasta
15, 16 años, muchas veces no es que ella quiera ejercer o quiera acceder a ese deseo. Y me preocupa porque justo la familia en donde ella o el entorno en donde está es donde mayormente es agredida. Entonces hay una infinidad de estudios y de análisis y de situaciones que han conllevado a que se proteja justamente ciertas etapas del desarrollo de las mujeres. Y uno de los eventos más, a mí me parece que mucho más brutales, no solamente en términos del feminicidio, sino en términos de la agresión que tienen las mujeres, es la agresión sexual, que no es justamente por deseo. Los seres humanos somos racionales y podemos decidir y podemos comprender que una diferencia entre una niña y cuando, incluso si es una mujer de un poco más de edad, puede decir que ella no quiere a eso. El problema que tenemos, y para lo que se crea justamente la posibilidad de ir construyendo un andamiaje que permita que las mujeres justamente sean protegidas en situaciones tan extraordinarias como esa, es justamente que el aborto no sea punible, aunque usted no lo considere un derecho. Es un derecho en términos de que esa persona puede defenderse y puede, como por ejemplo pongo el caso, nosotras estuvimos acompañando varios casos de algunas niñas que fueron abusadas y agredidas sexualmente dentro de su casa por parte de su padre o padrastro y que terminaron en una sentencia. Pero lo que tuvimos que hacer fue todo un proceso que incluso conllevó a desarrollar toda una serie de procedimientos en términos de propio del desarrollo que tienen que hacer los procesos de investigación, pero algo que a mí me preocupa y que es algo que sí creo que es un tema que necesitamos seguir discutiendo y dialogar, es en términos de que no se repara el daño, diputado, no tenemos una cultura de construcción de la reparación del daño. Yo entiendo que usted tenga la voluntad de proteger a las mujeres en ese sentido, pero no basta con que metamos al agresor a la cárcel, porque esa niña no se le repara el daño, no reparamos como sociedad eso. Y si bien la alternativa que tienen de reparar el daño, por así decirlo, el Estado, es a través del aborto, para que esa niña no impida que siga desarrollándose ni que sea una niña siendo madre. Y creo que es muy importante decirlo porque también se construyen muchos mitos alrededor de ello. Una niña a esa edad, pues lo que tiene que estar haciendo es estudiando, comiendo bien, alimentándose, divirtiéndose, yendo a la escuela, siendo protegida por lo que se cree que es un entorno o su hogar en donde tendría que estar protegida. Es importante señalarlo porque justamente la despenalización del aborto consiste en garantizarle a la víctima que por esas razones, por el hecho de que no ponga en riesgo su salud, por el hecho de que la violación no se convierta en una forma inquisitiva de, aunque esté socialmente, puede decir, aceptado en ciertos espacios y lugares, porque bueno, yo creo que usted, al igual que yo, hemos vivido una situación muy compleja en nuestro estado, en términos de que hemos visto que las mujeres son agredidas no solamente por su contexto familiar, sino por su entorno, por agentes del Estado, personas que tienen poder, presidentes municipales o policías o el ejército o sicarios o otros elementos que agreden a las mujeres y las utilizan como botín de guerra. Si no pensamos que esto es la posibilidad de descriminalizar y de despenalizar el aborto en términos de garantizarles a estas mujeres, a esas niñas, la continuidad de su vida, entonces yo no sé qué tipo de humanismo estamos hablando, porque yo les escucho decir cosas que expresan una gran capacidad humanista, pero me parece que no podemos, y coincido en eso sí con usted, el hecho de no criminalizarlas, pero en algún punto tenemos que estar de acuerdo, en algún punto tenemos que garantizar que ese derecho que tienen a poder darle continuidad con su vida y que el Estado repare justamente la incapacidad que ha demostrado hasta el momento de no poder garantizarle su desarrollo en términos de condiciones sin violencia y sin discriminación, esa es una alternativa. Entonces creo que el hecho de que el Congreso pueda incorporar elementos que reconozcan esas situaciones y que reconozcan los mecanismos, no para impedir que las mujeres aborten, sino para impedir que sigan siendo agredidas o discriminadas, yo creo que es una acción en la cual podríamos sumarnos socialmente. Y creo que algo que yo no escucho dentro del Congreso, y se lo preguntaría realmente y me gustaría saber su opinión, en términos de
¿Qué pasa con esos hombres? ¿No les preocupan esos hombres violentos? ¿Por qué darles derecho a hombres que son violentos y que agreden y que imponen su voluntad y su dominio y su poder sobre las mujeres? Sobre ese primer espacio que es el cuerpo de las mujeres, porque a mí sí me preocupa porque lo que estamos viendo es que muy pocas mujeres, en términos de la violencia sexual, diputado, son las que menos denuncian. Hay alrededor de un 90 al 93% de cifra negra de mujeres que no llegan a la fiscalía. ¿Sabe a dónde llegan? Al sector salud, y el sector salud está lleno de gente estigmatizada, que cree que es un delito, que lo van a meter a la cárcel por eso. Pues no los meten a la cárcel por eso. Estamos haciendo un trabajo que permita justamente informar ese sector, pero no tenemos el acompañamiento del DIF, que prefiere garantizar la unión familiar aunque esa niña siga siendo violada o explotada. Me preocupa esa dualidad que de repente no queda muy claro socialmente, o al menos de este lado donde yo trabajo, en las víctimas, qué es lo que tienen que hacer para que no solamente les crean, sino para que el Estado sea garantista y que realmente podamos hacer acciones de manera conjunta, que los agresores no sigan impunes y que realmente podamos ir reconstruyendo una serie de formas de relacionamiento en donde no tenga que mediar la violencia, para que se garantice el acceso a una despensa, a un servicio de salud, porque hay muchas cosas que están condicionadas, diputado, y yo creo que no son ajenas a su trayectoria como diputado, y tampoco creo que como hombre o como ser humano desconoce esto, ¿no? A mí me preocupa. Te escuchamos, Baltasar. En el Código Penal, en el artículo 141 en adelante, pues se habla en el capítulo del tema del aborto, y hay ya considerados algunas situaciones por las cuales no es punible. No es punible, el caso de una violación, el caso cuando se pone en riesgo la vida de la mamá o del bebé, por pobreza extrema, y varias situaciones. Yo coincido con Cilce en la parte en la que hace falta el acompañamiento para que en esos casos se pueda hacer la interrupción, si así lo desea la madre, de manera gratuita y muy puntual. Segura. Y segura, sobre todo. O sea, esa parte creo que no está bien regulada. Creo que hace falta trabajo ahí, y creo que es necesario, que yo coincido en este tipo de violencias que existen, y eso es real. Precisamente por eso ya están esas excluyentes en el Código Penal. Por otro lado, sí es importante decirlo, que muchas veces una mujer puede venir de un embarazo inesperado, o de un acto violento, o de alguna situación difícil por la cual se embaraza, pero el problema es que el aborto como tal, pues también es un método invasivo, de riesgo, que también es un modo de agresión. O sea, se ha visto que personas que recurren al tema del aborto, pues pueden generarles infertilidad, se les pueden perder la vida, pueden tener problemas psicológicos que les lleven a ser personas depresivas, o que momentáneamente les suceda que revivan ese suceso, y daños psicológicos, ¿no? Entonces, tampoco se puede pensar que el aborto es una práctica que por arte de magia se borran las cosas, o no quedan secuelas, ¿no? O sea, hay que también reconocer que ese método tiene sus agresiones para la mujer. Por lo tanto, yo no considero, salvo en estos casos que mencionábamos, cuando es por temas de violencia y estos, pues si lo decide así la mujer, pues que se le respete y se le garantice de una forma segura, eso yo estoy de acuerdo. Pero en el sentido de que el aborto sea un derecho, ya estamos hablando de otra situación. Deja decirte, de la Ciudad de México, el 100% de los casos de las mujeres que acceden al aborto, del 100%, el 75% de las mujeres regresan por segunda ocasión, y el 50% de las mujeres regresan por tercera ocasión. Entonces, siento que considerar que el aborto sea un derecho no nos va a ayudar a resolver la problemática como tal. Nosotros como diputados tenemos una gran responsabilidad que a veces no se ha comprendido por algunos grupos o por la sociedad, y la responsabilidad de nosotros es aprobar leyes
que beneficien al buen desarrollo de la sociedad en su conjunto. Y entonces no podemos aprobar leyes que no hagan eso. Es una gran responsabilidad para nosotros aprobar una ley que se va a quedar por muchos años y que pueda estar trastocando o lesionando la convivencia y la forma de vivir de las familias de Michoacán. Para nosotros, si a mí me dijeran el aborto, si se aprueba el aborto, nos vamos a convertir en una sociedad responsable donde ya no va a haber embarazos inesperados, ya no va a haber impunidad, vamos a ser una mejor sociedad. Pues desde luego que lo aprobaríamos, pero la realidad es que aprobar que el aborto sea un derecho, pues no nos va a solucionar nada. O sea, yo creo que nos va a entrampar en más problemáticas, en más complicaciones y en ser una sociedad más irresponsable, porque, y aparte, esta práctica del aborto yo la considero como una práctica machista, porque al final del día el varón, pues la salida muy fácil podría ser, ¿sabes qué? Tu mujer aborta, y el hombre, pues muy sencillo, no tiene ninguna complicación, pero quien se mete en la complicación del aborto es la mujer, poner en riesgo su vida, poner su salud mental, su salud física, y entonces esta práctica del aborto sigue siendo una medida machista, de lo que creo que también se debe de erradicar. Hay una parte que no se ha explorado y es la parte de la prevención, la parte del acompañamiento, de generar políticas públicas que puedan evitar estos embarazos inesperados. Y a veces sectores de la sociedad quieren pasar del punto A al punto Z de un día para otro y no es así. Creo que hay un gran campo que se tiene que trabajar, que es el tema de la educación, es el tema de la responsabilidad, es el tema del acompañamiento con los jóvenes para que sean responsables de su sexualidad, y esa parte pues nadie la toca, ¿no? Creo que ahí es donde se deben de principalmente enfocar los esfuerzos de la sociedad y de quienes estamos en el poder legislativo. Híjole, hay mucho que hablar, Circe. Baltasar, hay mucho que hablar, claro. Pero si ustedes me lo permiten, los voy a seguir invitando a este tema y a otros más. Ustedes son actores importantes, pero además saben de los temas. Es gente que investiga, gente que está estudiando, gente que los está trabajando. Yo les quiero agradecer, Circe, Baltasar, la oportunidad de arrancar con ustedes este proyecto, Cristian con acento. ¿Y por qué con acento? Se preguntarán. Bueno, uno, porque mi nombre efectivamente lleva acento en la A, Cristian. Pero lo segundo tiene que ver con que le vamos a estar poniendo el acento a los temas. Yo creo ¿no? que es muy importante. Con acento en el aborto sí o el aborto no. Con acento en, y nos vamos a ir tratando de incidir en las agendas públicas. Bueno, pues esto ha sido Cristian con acento, hoy con Circe López, activista social, promotora de los derechos humanos, y con el diputado local Baltasar Gaona, diputado del PT. Gracias a los dos, y nos vamos a estar viendo y nos vamos a estar escuchando muy pronto con otro tema polémico. Recuerde, Cristian con acento tendrá distintas caras. Hoy correspondió el tema del debate. Cristian con acento en el debate. Soy Cristian con acento. Adiós.